esta hora la actualidad internacional. Aprovechamos de saludar también a todas las personas que siempre nos reportan su sintonía desde diferentes lugares del mundo y nos sintonizan a través de Globovisión en vivo en YouTube. Vamos a comenzar con información destacada en el sur de nuestra región, porque ya ustedes lo vieron el día de ayer cuando les comentábamos que el derechista José Antonio Kast se convirtió el domingo en el presidente electo de Chile tras lograr una importante victoria sobre su rival, la comunista Janet Jara. Este lunes se dio una jornada de inicio de transición en el gobierno chileno, porque recordemos que él va a asumir el próximo 11 de marzo y esto ya ha generado de alguna manera reacciones en la región, sobre todo en aliados ideológicos de José Antonio Kast, pero también en adversarios, porque sobre esto se refirió el gobierno colombiano criticando directamente a José Antonio Kast, y esto ha generado también una nota de protesta de parte del gobierno de Gabriel Boric frente a Colombia tras juzgar como inaceptables los dichos del presidente Gustavo Petro contra José Antonio Kast, a quien acusó de ser hijo de Hitler. El nuevo presidente electo de Chile también anunció que formará un gobierno de unidad nacional para enfrentar la inseguridad, una de las promesas que impulsó su triunfo en la segunda vuelta de este domingo. El mensaje del flamante presidente electo tuvo lugar luego de reunirse con el mandatario saliente, el izquierdista Gabriel Boric, en el Palacio Presidencial de la Moneda. Es decir, que este gobierno de emergencia también tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado. Por su parte, Boric, que hace 4 años había derrotado a Kast en segunda vuelta, destacó el diálogo cordial, respetuoso, constitucional y con la altura de miras que sostuvo con quien ahora le sucederá en el poder. El gobierno chileno protestó el lunes frente a Colombia tras juzgar inaceptables los dichos del presidente Gustavo Petro contra Kast, a quien acusó de ser hijo de Hitler luego de su triunfo en el balotaje. El canciller Alberto Van Claveren indicó que esas declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna chilena. ¡Viva Chile! Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es hijo de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile. Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler. Pero Kast ha afirmado que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi. En su primera actividad como presidente electo este lunes, Kast se reunió con un grupo de vecinos del barrio rural de Buin, en las afueras de Santiago, donde consiguió su primer triunfo electoral en 1996 como concejal. El martes viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei, quien fue el primer líder en saludar su triunfo. Una victoria de la derecha en Chile que ya genera polémica e incluso tensiones diplomáticas, como lo vimos con la nota de protesta enviada por el gobierno de Gabriel Boric a la administración de Petro en Colombia, y ya Kast comienza su agenda también recorriendo parte de la región. Como lo decía la nota, este martes se reúne con su aliado y amigo, el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien ha compartido en varios eventos importantes durante estos últimos años, antes de que ambos fueran elegidos en sus respectivos países. Pero vamos a hablar ahora de Colombia, porque el principal partido de oposición eligió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para las elecciones del próximo 2026. La dirigente representará al Centro Democrático, la fuerza política liderada por el presidente Álvaro Uribe, en la carrera para suceder a Gustavo Petro. Valencia lanzó su candidatura con un mensaje de mano dura contra la inseguridad y ético. Defendió valores conservadores y prometió un combate frontal a los grupos armados ilegales colombianos. Desde el uribismo señalan que la contienda será entre dos visiones opuestas del país. Las elecciones de primera vuelta están previstas para el próximo 31 de mayo. El oficialismo ya proclamó como candidato al senador Iván Cepeda, rival histórico de Uribe. La campaña arranca en un clima de tensión política, marcado además por el asesinato este año del senador Miguel Uribe, uno de los aspirantes de la oposición.
Cambiamos de tema, vamos ahora a la región oceánica porque las autoridades de Australia acordaron este lunes reforzar las leyes sobre el porte de armas tras el ataque antisemita perpetrado por un hombre pakistaní y su hijo en una playa de Sydney, donde asesinaron a 15 personas que celebraban la festividad judía del Hanukkah. Ese fue el resultado de una reunión convocada por el primer ministro Anthony Albanese, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sydney a 15 personas que celebraban la festividad judía de Hanukkah. Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a Bondi Beach, abarrotada de bañistas. El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias. Entre ellas se incluye la necesidad de endurecer las leyes sobre armas. Un tiroteo ocurrido en 1996 que dejó 35 muertos dio lugar a reformas de gran alcance en Australia, que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial. Pero la masacre del domingo ha planteado nuevas preguntas sobre cómo obtuvieron las armas el padre y el hijo, que según la cadena ABC podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico. La oficina de Albanese afirmó que las autoridades acordaron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias y limitar los tipos de armas que son legales. Mientras tanto, los australianos elevaron a héroe a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma, lo que permitió salvar muchas vidas. El medio local Seven News lo identificó como un vendedor de frutas llamado Ahmed Al-Ahmed, que habría resultado herido de 2 balazos y está hospitalizado. Una multitud se reunió el lunes en la playa en homenaje a las víctimas, y el país izó las banderas a media asta. Y a propósito de este tema que ha generado conmoción, Israel emitió una alerta a sus ciudadanos en el exterior para que eviten celebraciones multitudinarias de Hanukkah. La recomendación surge tras el ataque armado en Sydney que las autoridades australianas calificaron como terrorismo dirigido contra la comunidad judía. El gobierno israelí advierte sobre posibles atentados por imitación. Las autoridades pidieron no asistir a actos sin medidas de seguridad, incluidos eventos en sinagogas y celebraciones públicas. También llamaron a mantener máxima vigilancia en zonas judías o israelíes y a reportar cualquier situación sospechosa. La festividad de Hanukkah se extenderá durante los próximos 8 días. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que existen riesgos de nuevos ataques y señaló que Israel es el lugar donde el Estado y las fuerzas de seguridad garantizan la protección del pueblo judío. El mensaje refuerza el llamado a la cautela fuera del país. Y en Estados Unidos, las autoridades federales detuvieron a 5 personas acusadas de planear ataques terroristas en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo. La fiscal general Pam Bondi informó que el complot fue desarticulado tras una investigación conjunta del Departamento de Justicia y el FBI. Los sospechosos estarían vinculados a un grupo opositor de extrema izquierda, así lo calificó el gobierno. Según la investigación, el plan incluía acciones simultáneas con bolsos cargados de artefactos caseros en varios puntos de California. También contemplaban ataques contra agentes del Servicio de Inmigración. Parte de la preparación se habría realizado en el desierto de Mojave, donde probaron ecos, tal como lo evidencia en las imágenes. Un quinto implicado fue arrestado en Nueva Orleans, donde presuntamente preparaba una acción violenta adicional. El gobierno estadounidense aseguró que seguirá intensificando la persecución de amenazas extremistas en el país. Y seguimos hablando de Estados Unidos porque la administración de Donald Trump clasificó oficialmente este lunes al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses de la lacra del mortal fentanilo que está inundando nuestro país. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es. Ninguna hace lo que esto está haciendo. Según el mandatario, entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año producto de... Y por otra parte, el presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están en su punto más cercano a un acuerdo. Sus declaraciones llegan tras reuniones en Berlín entre delegados estadounidenses, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos. Trump afirmó que mantiene un diálogo
diálogo fluido con Europa y que existe un respaldo amplio para cerrar este conflicto. Señaló que tanto Rusia como Ucrania dicen querer la paz, aunque reconoció que no siempre coinciden en el momento ni en las condiciones. Desde la Casa Blanca calificaron como muy positivas las conversaciones del fin de semana. Los enviados de Washington destacaron avances en casi todos los frentes y aseguraron que el diálogo continúa con el objetivo de alcanzar un entendimiento que ponga fin. Y a propósito de esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Estados Unidos se mostró dispuesto a ofrecer garantías de seguridad similares a las de la OTAN. Lo dijo tras reunirse en Berlín con mediadores estadounidenses y líderes europeos. Aclaró que se trata apenas de un primer avance dentro de una negociación más amplia y compleja. Zelensky explicó que esas garantías no implican el ingreso inmediato de Ucrania a la Alianza Atlántica. También subrayó la necesidad de definir quién supervisará un eventual alto el fuego y cómo se responderá ante cualquier violación. Señaló que estos puntos son claves para un acuerdo de paz creíble. El mandatario reconoció que persisten desacuerdos sobre el tema territorial. Sin embargo, aseguró que Estados Unidos no está exigiendo cesiones de territorio, sino trasladando las posiciones rusas y ucranianas. Destacó que varias demandas inaceptables para Kiev ya fueron retiradas del documento en discusión. Mientras tanto, los líderes europeos celebraron avances significativos hacia la paz entre Rusia y Ucrania, respaldaron una fuerza multinacional liderada por Europa y apoyada por Washington para garantizar la seguridad ucraniana tras el cese el fuego. E insistieron además en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania y la seguridad regional. Los gobiernos europeos también plantearon reforzar de forma sostenida al ejército ucraniano y crear un mecanismo de verificación del alto el fuego bajo el liderazgo estadounidense. La propuesta incluye monitoreo internacional y capacidad de respuesta ante futuras agresiones. Rusia rechaza de plano la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio de Ucrania. Amigos, y cerramos en el Vaticano porque la Santa Sede presentó este lunes su árbol de Navidad y el Belén en la Plaza de San Pedro, dando inicio así a las celebraciones decembrinas. El gran abeto llegó desde el norte de Italia, específicamente del Tirol del Sur, mientras que el Belén fue elaborado por artesanos del sur del país, resaltando la diversidad cultural italiana. El árbol proviene de Bressanone, una zona montañosa poco conocida, pero de gran valor natural. El Belén, en cambio, fue creado por la histórica diócesis de Nocera Inferiore Sarno, cuyos orígenes cristianos se remontan al siglo III. La obra recrea elementos arquitectónicos y religiosos propios de esa región. El Papa León XIV agradeció el trabajo artístico y destacó su valor espiritual. Señaló que el nacimiento recuerda a los fieles que Dios se hace cercano al entrar en la historia humana como un niño. Un mensaje de humildad, amor y esperanza para los peregrinos de todo el mundo. Y sobre el árbol, el pontífice afirmó que simboliza la vida y la esperanza que permanece incluso en los momentos más fríos. Las luces representan a Cristo como luz que guía y disipa la oscuridad. Otros árboles donados también adornarán distintos espacios del Vaticano durante estas fiestas. Y estas fueron las imágenes que llegan desde el Vaticano durante el día lunes, cuando se presentó justamente el árbol y la representación del nacimiento allí en la Plaza de San Pedro, con esta representación musical también